En primer lugar, quiero hacer una pequeña introducción que creo que es importante, porque así podemos comprender mucho más de qué estamos hablando. Yo, siendo muy joven, me sentí inclinado a estudiar la Biblia. Seguía cursos bíblicos, varios seminarios, nunca dejé de estudiar. Pero desde los 18 años, si mal no recuerdo, ya no asistía a ninguna iglesia, no quería nada con ella. La verdad no tenía intención de pertenecer a ninguna, hasta que mi hermana Marisol se apropió de unas revistas de la pura verdad que yo tenía, de haber sido unas 10, 15, ¿ya? Y que yo leía de vez en cuando. ¿Ya? Yo me molesté mucho con ella y me dijo, y fue inteligente la respuesta, ¿y para qué la quieres tú si no las lees? Y dije yo, tienes razón. Bueno, mi hermana empezó a asistir a la iglesia con mi madre. Mi madre, después de un tiempo, yendo a la iglesia, empezó a traer cassettes. ¿Ustedes se acuerdan de esos cassettes que decían Voltaire cassette? Es una voz ronca, ¿ya? Con sus mensajes que escuchaba en el living de mi casa, mientras yo los domingos leía el diario, ¿ya? Y a mí no me molestaba, yo desde allí lo escuchaba, porque sabía para dónde iba el expositor. No hay problema, no me molesta. Hasta que un mensaje me picó un bicho en la cabeza. Y dije, aquí hay algo raro. No podía entender. No calzaba con lo que yo entendía de la Biblia. Se abrió mi entendimiento. Mi imagen del esquema bíblico se rompió y se armó un gran rompecabezas que tuvo más sentido, más lógica. No habían pasado en vano los estudios de la Biblia. Ahora comprendía el plan para la humanidad. Fue tan increíble que hasta el día de hoy me emociono cuando recuerdo esos chispazos de comprensión y conocimiento. Mi intención en este mensaje es compartir ese sentimiento, es ser parte de este maravilloso plan de Dios que Él en su infinita misericordia nos da a conocer. Y por supuesto, pronto fui miembro de la Iglesia de Dios. Espero que ustedes también puedan darle esos chispazos, o como un profesor me decía, les cae la teja. Aquí está. Bueno, comencemos. Esta es la segunda parte ya del mensaje que teníamos preparado. Ya habíamos visto la nueva criatura según Dios. Ese es nuestro tema y vamos a continuar con el mensaje anterior. Espero que ustedes lo recuerden, pero rápidamente vamos a verlo. ¿Ya? Vimos un poco de biología, nos concentramos en la célula, por supuesto. Vimos cómo los cromosomas que contienen toda la información genética de los padres y los genes que están dentro de ellos, donde están los códigos. Me gusta mucho esa imagen porque una pequeña estructura está un cordón, un hilo, donde está toda la información de Dios. También vimos el cigoto, cómo una célula se va reproduciendo en 2, 4, 8, 16, así continuamente, hasta que llega a formarse una mórula, la multiplicación de la célula reproductiva, que en su interior hay un sinnúmero de células que cada una se une y se especializa para formar el nuevo ser vivo. Y el nuevo ser vivo, por supuesto, al principio todos son semejantes. Esos embriones son todos iguales, pero vimos una diferencia que cada uno tenía. Con escritura en mano vimos eso, porque algunos son humanos, otros son gallinas, tortugas, salamandra, pez, etc.
Y luego vimos la primera parte de este mensaje, vimos una interesante conversación de Nicodemo con Jesús, donde preguntaba a Nicodemo algunas cosas. Y aquí vimos dos etapas del cristiano. Jesús se le explicó a este maestro, a este sacerdote, a este señor que sabía mucho, por supuesto, pero quedó marcando ocupado. Le explicó sobre la conversión. La primera etapa, por supuesto, es el bautismo en agua, donde nos sumergimos, y la segunda etapa es la resurrección. La segunda es el bautismo del Espíritu. Cambiamos de carne a espíritu, pero eso es paulatino, hasta llegar a la culminación en la resurrección. Vimos también la segunda parte. Aquí ahondamos un poco sobre los privilegios que tuvieron los ángeles Lucero y que perdieron esa gran oportunidad que Dios les dio. Vimos el propósito de Dios para el hombre, pero para eso tenemos que entender la otra parte, la parte de Lucero, cómo perdieron su oportunidad. Como dice en Ezequiel: tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Dios les dio esa oportunidad a estos ángeles creados en forma individual. Vimos también las habilidades de las criaturas de Dios. Dios ha creado ángeles, arcángeles y también al ser humano, pero le ha dado unas cualidades, habilidades muy especiales. Y este concepto es muy importante. Un atributo que Dios le dio a todos sus seres, hijos que ha creado. Le dio la capacidad para pensar, para razonar, para formar actitudes. Las actitudes las formamos nosotros. Para escoger y tomar decisiones. Dios no quiere autómatas, clones, máquinas sin pensamiento propio, como los robots que hoy por hoy se han mostrado. Repiten cosas, pero Dios quiere seres individuales con esa capacidad, con esa decisión. La decisión suya hoy día es estar aquí y escuchar y poner atención, y sus mentes la podemos concentrar en escuchar el mensaje, o puede estar pensando otra cosa. Puede estar pensando en la casa, en sus problemas, en sus dificultades, viendo el celular quizás. Pero esa es decisión suya. Dios le da la oportunidad para que usted elija. Y esa es la capacidad que nos da como seres humanos. Como los ángeles también tuvieron su oportunidad y no estuvieron a la altura. No valoraron lo que Dios les estaba dando. Entonces Dios cambió un plan maravilloso que solamente Él tenía en su mente y sabía. ¿Cuál fue? La de reproducirse a sí mismo. Nos quedamos en la tercera parte, el espíritu en el hombre. Sabemos que el hombre está formado cuerpo, alma y espíritu. Ese es otro mensaje largo que podemos tener, pero es necesario conocer esos conceptos bien claros para poder entender el plan de Dios y todas las escrituras. Vamos a ver una parte nomás. El espíritu en el hombre imparte el intelecto humano a nuestro cerebro. ¿Ya? Esto nos hace mucho más inteligentes que los animales. Mucho más inteligente, tenemos conciencia. El espíritu es el que da vida a nuestro cuerpo. El hombre ha estado muy intrigado. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que de un repente se va la vida? Sus órganos, su cuerpo está bien, todo funciona bien, el corazón, los pulmones, todo bien, pero no está la vida. Ese soplo
no lo tiene. ¿De dónde? ¿Cómo? Y el hombre ha tratado obviamente, de saber ese misterio. Los seres humanos tenemos ese componente espiritual dentro de nosotros. Lo tenemos. En Job dice, ciertamente, espíritu hay en el hombre. Y el soplo de lo omnipotente le hace que entienda. El soplo del omnipotente. Esa capacidad, esa esencia que tiene Dios divino, nos hace que nosotros entendamos. Me recuerda el burro que habló con el profeta. Dios le dio por un momento ese espíritu y dijo, ¿por qué me pegas? ¿Qué pasa? El burro está hablando. O sea, como que tomó conciencia. Bueno, después se lo quitó y volvió a ser un animal que le pegaban para que avanzara. Este aspecto espiritual de la existencia humana no tiene nada que ver con el concepto del alma inmortal. No tiene nada que ver. El espíritu del hombre no tiene vida propia. Eso es importante que lo entendamos. No tiene vida propia, como otras religiones hablan de eso. No es una entidad que sigue viva después de la muerte. Porque es mortal. Acudamos aquí un minuto que no lo incluí, pero me acordé en última instancia de un versículo que nos puede dar más claridad. En Eclesiastés 12, 7, ustedes muchos van a recordar esa parte, que dice lo siguiente. Me van a permitir usar los lentes para poder leer bien. Dice el 7: y el polvo vuelve a la tierra como era. Somos del polvo, ¿verdad? Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ese soplo de vida lo dio Dios. Dios da ese aliento de vida. El espíritu humano no tiene conciencia si está separado del cuerpo. No hay conciencia. Regresa a Dios. Esa fuerza, ese poder. Cuando morimos, no tenemos conciencia de nada. Se acabó. Nos fuimos. Quedamos, como dice la Biblia, durmiendo. Hasta el momento en que Dios coloque nuestros espíritus individuales dentro de nuestro cuerpo. Ya. Cuando morimos nos tenemos hasta que llegue ese momento cuando Dios nos resucite y nos coloque otra vez el espíritu. Como dice en Ezequiel, que todos esos huesos se van a levantar. Qué maravilla esa escritura. Descripción de la resurrección. Sigamos porque nuestro tema es otro, por supuesto. El espíritu humano es parte crucial de nuestro destino. El espíritu humano es parte crucial de nuestro destino. ¿Por qué? Porque es la unión de nuestro espíritu con el de Dios. Por eso. Esto es lo que nos hace hijos de Dios. Nos hace hijos de Dios. Y discúlpenme que sea tan gráfico, porque quiero que las palabras de repente duran muy poco en nuestra mente, pero lo que nosotros vemos se nos queda, y quiero que se les quede en su mente, especialmente algunas escrituras. En Romanos 8:16, la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. En la Reina Valera dice que el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dios habla hoy
dice, en este mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. ¿Se dan cuenta que ya va teniendo sentido esta unión del espíritu con el espíritu de Dios? Y va conformándose cada vez más profundamente. Tal como el espíritu humano nos infunde el razonamiento humano, el espíritu de Dios nos otorga el entendimiento espiritual muy superior. Nosotros no nacemos con el Espíritu Santo, sino que lo recibimos directamente de Dios después de arrepentirnos y bautizarnos. Por eso cuando nos bautizamos, nos sumergimos y nos ponen las manos y recibimos una porción pequeña del Espíritu Santo. En 1 Corintios 2:10 dice, estas son las cosas que Dios nos ha hecho conocer por medio del Espíritu. Pues el Espíritu todo lo examina hasta lo más profundo de Dios. Todo lo examina y nos da a conocer a nosotros. Yo por eso no entendía, pero un pequeño soplo de Dios me hizo entender algunas cosas. Igual a ustedes probablemente, quizás su experiencia haya sido así. El 11 dice, ¿quién de los hombres puede saber lo que hay en el corazón del hombre? Sino el espíritu que está dentro del hombre. De la misma manera, solamente el Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios. El versículo 12 dice, nosotros hemos recibido el espíritu del mundo, ¿ya? No hemos recibido ese espíritu, y si lo tenemos que echarlo fuera, sino el espíritu que viene de Dios, para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha dado. Por eso es importante el bautismo en agua y puestas las manos con su espíritu. Y comenzamos a entender poco a poco. No cree que conocemos todo de inmediato, sino que poco a poco se nos va abriendo la mente, conociendo los conceptos, las profundidades de Dios y los tesoros. Hablamos de estas cosas con palabras que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, decían los apóstoles, y no con palabras que hayamos aprendido por nuestra sabiduría. Así explicamos las cosas espirituales con términos espirituales. 14 dice, el que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu, porque para él son tonterías, son locuras. Puede entrar una persona acá y decir, esto no hay que ver, son tonteras que están hablando. No las entiende. No podemos obligarlos a que entienda. Y tampoco las puede entender porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. Mire qué importante esto. Cuando estaba en la iglesia, cree en Cristo y serás salvo. Cree, acepta a Jesús, pasa para acá adelante y acepta a Cristo y vas a ser salvo. Pero las personas iban adelante, lloraban, qué sé yo, cuántas cosas hacían. Luego se iban y seguían con sus vidas iguales. No había ningún cambio. ¿Por qué? Porque no tenían el Espíritu de Dios. Lo recibimos suavemente como una paloma en nuestro corazón y luego va operando con paz y tranquilidad en nuestra mente y corazón. Pedro le preguntaron, después de que dio ese gran mensaje a muchas personas el día de Pentecostés, ¿qué le preguntaron? En Hechos 3:37. Si gusta, ustedes anotan solamente los versículos para que después lo repasen, pero yo quiero que miren acá conmigo para que podamos leer. Yo sé que de repente la vista no es buena, la Biblia, la letra es chica, pero
acá podemos compartirla. 37 dice, cuando los allí reunidos oyeron esto, se afligieron profundamente. Los judíos que escuchaban se afligieron porque sabían que estaban equivocados. Y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué le respondió Pedro? Vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. La Reina Valera dice, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para que Dios les perdone sus pecados y así les dará el Espíritu Santo. 39, porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos y también para todos los que están lejos. Quizás también hablaba lejos en un futuro muy lejano. O para los gentiles que iban a recibir. Para todos. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, quiera llamar. Entonces, Dios nos ha llamado y hemos respondido. No llama a todo el mundo. Nos llama y nos da esta oportunidad. Esta oportunidad que nosotros debemos decidir. De quedarnos, oírnos, escuchar o no escuchar. Pero lo decide usted. Y Dios respeta esa decisión. Cuarta parte. Una familia según la imagen de Dios. Pablo explica esta creación haciendo un contraste entre el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se distingue por una recta y pura basada en la verdad. Una vida recta y pura basada en la verdad. En Efesios 4:22, Pablo aquí describe la transformación indispensable por la que la humanidad deberá pasar. En Efesios 4, el 22 dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño, por todas las cosas que tiene el mundo. El 23 dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y actitudes. Dejen que el Espíritu de Dios les vaya renovando. Permitan que el Espíritu los guíe. Por eso dice en otra parte de la Escritura que el Espíritu Santo es como una paloma. Usted la va a tomar y ya se fue. Se escapa. Por eso si usted se pone agresivo, si usted tiene malas actitudes, el Espíritu se va. Yo no puedo trabajar con esta persona. En cambio, si entra a su habitación, ora a Dios, le pide ayuda, se acerca a Dios. Vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Se comprende un poco más entonces la Escritura? El 24 dice, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la imagen, a la semejanza de Dios, quien es el verdadero, justo y santo. Bueno, esto requiere dos procesos y Dios está llevando a cabo esta transformación a través del Espíritu Santo. Está trabajando con nosotros. Primero, un cambio en la naturaleza y el carácter de las personas. Nuestro carácter tenemos que cambiarlo, tenemos que ir cambiando poco a poco, y la naturaleza de nuestra acción. Y segundo paso es la resurrección. Es una verdadera metamorfosis absoluta mediante el cual se convertirán en seres espirituales capaces de vivir eternamente. Somos como una mórula que va multiplicando las células, multiplicando, y llega a la multiplicación tal que esas mórulas, las células se van especializando,
comenzamos a comprender el plan de Dios completo. Dios está llevando a cabo esta transformación, por supuesto, a través del Espíritu Santo. En Romanos 8:16 dice lo siguiente: pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Es importante esta escritura. 17, así como somos hijos, también somos herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Otro de los términos espirituales que Dios habla sobre esto es la salvación. Pablo habla a quienes recibirán esta salvación como hijos de Dios. Yo veo a los padres nuevos cuando tienen un hijo, la esposa le dice: vamos a tener un hijo. Y no es apenas una pequeña célula, una mórula pequeña, que ni siquiera sabemos si es hombre o mujer. Pero ¿qué dice el padre? Es mi hijo, voy a tener un hijo. Se emociona. Bueno, qué importante eso, ¿verdad? ¿Cierto? Y Dios también, cuando alguien se bautiza en agua y en el Espíritu, recibe el Espíritu, ¿qué dice la Escritura? Los ángeles gritan de alegría porque ha nacido un nuevo hijo de Dios. Sigamos. Esta declaración nos aclara y nos explica muchas preguntas que tenemos en ciertos momentos de nuestra vida. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Por qué estamos aquí? Y los hombres siguen preguntando: ¿por qué el hombre está aquí en la tierra? ¿Cómo es que llegó desde una pequeña componente, evolucionó y fue? ¿Y de dónde? No, es que venimos del espacio, no es que esto y lo otro. Bueno, la razón de nuestra existencia, ¿por qué existimos? Y somos diferentes a todos los otros seres. ¿Por qué nacimos? Bueno, esto le da significado a nuestra vida y explica por qué Dios desea que toda la humanidad llegue al conocimiento de la verdad. Llegue al conocimiento de la verdad para disfrutar la vida que Él nos da. En el fondo, Dios se está reproduciendo a sí mismo. Esta relación familiar en la que llegaremos a ser hijos de Dios y Él va a ser nuestro Padre, fíjense que es el corazón y esencia del magnífico plan de Dios para la humanidad. En hebreo dice: nos hiciste un poco menor que los ángeles. Poco menor que los ángeles, pero nos llenó de gloria. Y dice que los ángeles van a ser nuestros servidores. ¿Tiene sentido las escrituras entonces? Por supuesto que sí. Fijémonos en Génesis, regresemos atrás, Génesis 1:26. Dice el 26: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y este hagamos es importante porque antes yo pensaba, bueno, existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no era así. Y costó sacarnos de la cabeza esto. El Espíritu Santo no es una persona. Aquí está Dios el Padre y Dios el Hijo. Por eso dice Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza.
El 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hombre los creó. Con sus propias manos, en forma especial, lo creó. Y luego dijo, produzca la tierra seres vivientes, según su género. Dijo Dios, según su género. Versículo 26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Esto demuestra que el hombre fue creado de acuerdo al género divino. Al género divino. En Génesis 5:3, aquí aparece algo interesante. Y vivió Adán, dice, 130 años después de que Dios fueron separados del huerto del Edén. Y dice 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó Set. Tal como Dios nos hizo a su imagen y semejanza, también Adán, su primer hijo, fue a su imagen y semejanza. Notemos que Dios, después de crear las plantas, animales, para que se produjeran según su género. Y esto es importante, este término es importante. ¿Ya? Somos una creación muy especial. En Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, bautismo en agua y en el Espíritu, de Cristo estáis revestidos. En 2 Corintios 6:18 dice, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí Dios no hace diferencia entre el hombre y la mujer, sino que a todos los llama sus hijos. Y aquí aclara bien, hijos e hijas. Dios afirma que hombres y mujeres físicos son sus hijos e hijas. Dios no hace diferencia cuando lleguemos a ser seres espirituales. No hace ninguna diferencia. Y no lo va a hacer. Quinta parte. Bueno, somos hijos e hijas engendrados. Estamos en ese proceso. En la introducción hablamos de la reproducción humana, por eso es importante ahora traer la colación para recordar algunos conceptos. La célula con el ADN, con toda la información genética, que somos semejantes a imagen de nuestros progenitores. Y nuestro progenitor es Dios. Nosotros estamos concebidos por el bautismo del agua y del Espíritu Santo. Adquirimos los genes de Dios, los cromosomas del Espíritu de Dios, los códigos divinos. Por eso es importante que el bautismo, después de eso, sean puestas las manos para que recibamos ese don precioso. Vamos a recibir todos esos códigos divinos en nuestra mente y se van a comenzar a desarrollar. En Juan 1, 10 al 13 dice, 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Cuando Cristo vino no lo conocieron, no lo reconocieron, ninguno lo reconoció. Excepto algunos que trataron de decir, aquí hay algo. Dijeron también. 11, a los suyos vino, a todo el pueblo de Israel que tenía los mandamientos, tenía la Biblia, tenía el conocimiento. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. 12, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El 13 dice, a los cuales no son engendrados de sangre,
ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que somos engendrados según la voluntad de Dios. Si usted se arrepiente y se bautiza, recibe el don de Dios y va a ser engendrado según esa voluntad. Como hijos, los códigos de Dios se desarrollan en nuestros seres, en nuestra mente, en nuestro corazón. Somos, como dije antes, una mórula espiritual que debe ir desarrollando los órganos espirituales para ser a imagen de Dios. Cuando somos guiados por Dios, de repente nos da mucha rabia. ¿Pero qué nos dice? No lo hagas, no lo hagas. Calma. Ora. Acude a Dios. Estamos siendo guiados por Dios. Esos genes empiezan a desarrollarse. Pablo habla del increíble potencial humano. Hay muchas escrituras, por supuesto. En Gálatas 4:6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió en vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Como Cristo oraba y dice: Padre. Bueno, nosotros, cuando nos llega el espíritu a nuestra mente, a nuestro corazón, nosotros con toda propiedad oramos y decimos: Padre mío, Padre, escúchame. En 2 Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Somos transformados. Cada entendimiento de la Biblia que tenemos, cada conocimiento que llega a nuestra mente, cada vez que se nos cae la teja, como digo, vamos siendo transformados de gloria en gloria. Y para llegar a tener la imagen de Cristo. Hay muchas escrituras, por supuesto, que nos hablan sobre este tema. En Efesios 1:13, que no está porque hay muchas escrituras, dice que fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Cuando tú aceptas a Cristo, son impuestas a tus manos, Dios te sella con su Espíritu. En 2 Corintios 5:5, más el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. Nos ha dado esa porción pequeñísima del Espíritu en nuestra mente y corazón. Las arras del Espíritu. En 2 Corintios 1:22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Esta decisión de reproducirnos no es automática, ¿no? Debe haber un sometimiento a la voluntad de Dios. No crean que yo me bautizo, me coloco las manos y ya, listo. No. Esto requiere un proceso. Requiere que pensemos bien lo que hemos recibido, que razonemos sobre todo este proceso. Y por eso estamos aquí. Para pensar, razonar, comprender, formar actitudes, escoger. ¿Me quedo para la siguiente fiesta, que es mañana, o me voy? Tomo mis cosas y me voy. Pero usted escoge. Yo no lo voy a obligar. No va a salir afuera y decir: no te vayas. No, usted escoge. Y vamos a tomar la decisión, por supuesto. Nosotros tomamos la decisión. Debemos entonces aceptar a Cristo y su sacrificio en primer lugar. Ya lo hemos hecho, sí, qué bueno, fantástico. Aceptar sus leyes, mandamientos y fiestas santas. No sacamos nada con hacer una cosa si no hacemos la otra. No aceptamos las leyes. No me gusta esta ley de... No sé, sabemos todas las leyes, ustedes las conocen.
Y la fiesta, no voy a ir a hacer fiesta. No, debemos aceptar sus leyes, mandamientos, fiestas santas, cumplirlas, estar. Debemos cambiar día a día a medida que vamos comprendiendo la verdad de Dios. En Hechos 2:37, en la Biblia, palabra de Dios para todos, Pedro dice una frase muy interesante que me gusta la traducción. Aunque en Reina Valera dice arrepentíos, pero acá dice, palabra de Dios para todos, dice, cambien su forma de pensar y de vivir. Cambien su forma de pensar y de vivir. Y en eso estamos. Los genes espirituales producirán en nuestra mente y corazón frutos, como hablaba Chamosillo de días anteriores. ¿Qué dice? En Gálatas 5:22, que lo escucharon, ahora veámoslo aquí en la Escritura. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Tienen que aparecer esos pequeños brotes. No digo que tiene que ser de inmediato un fruto grande, maravilloso. No, como esos pequeños limones. En la casa tenemos un limonero. Y lo primero que aparece no es el limón, no, aparece una flor. Se caen los pétalos y empieza a crecer un botón, poco a poco. Y poco a poco tenemos que ir recibiendo, creciendo esos frutos. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. En Juan 14:17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. Le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. ¿Se dan cuenta, hermanos, que tiene sentido la Escritura ahora? Está en nosotros. Es nuestra propia decisión de que estos frutos crezcan o no crezcan. Estamos aquí, maravilloso. Sigamos sus mandamientos, por supuesto. Cambiemos nuestra forma de pensar y de sentir. Y maravillémonos con el plan de Dios. Hay muchos otros versículos que hablan de todo lo que hace el Espíritu en nosotros. Hay muchos. No es el momento, por supuesto, estaríamos aquí muchas horas hablando sobre este tema. Bueno, sexta parte, vayamos, avancemos. Dice la sexta parte, que yo lo he tratado de esquematizar de esa manera, seremos dioses. El cristiano engendrado del Espíritu es un hijo de Dios. Como hijos tenemos que pasar por un proceso de transformación en esta vida. Debemos desarrollar un carácter espiritual divino, asemejarnos cada vez más a Dios, más a nuestro Señor Jesucristo. Él nos dejó ejemplo. En los tiempos de Jesús, los judíos lo acusaban de blasfemo, porque afirmaba ser hijo de Dios. Veamos la Escritura, que nos dice en Juan 10:33, dice en la versión Dios habla hoy. Los judíos le contestaron, no te vamos a apedrear, o sea, a matar, por ninguna de cosas buenas que hayas hecho, sino porque tus palabras son una ofensa contra Dios. Tú no eres más que un hombre, pero te estás haciendo Dios a ti mismo. Te estás haciendo Dios, pero ¿de dónde sacaste eso tú? Que no le gustaba a los judíos. ¿Qué está hablando este hombre? ¿Se cree Dios? Y este era un tema delicado para los judíos, por supuesto. Cristo, ¿qué le respondió?
en la ley de ustedes que tienen ahí, está escrito, yo dije que ustedes son dioses. 35, sabemos que lo que la Escritura dice no se puede negar, y Dios llamó dioses a aquellas personas a quien dirigió su mensaje. 36, y si Dios me consagró a mí y me envió al mundo, ¿cómo pueden ustedes decir que lo he ofendido porque dije que soy hijo de Dios? En otras palabras, Cristo le dijo, si las Escrituras claramente llaman dioses a los seres humanos, ¿por qué se molestan que yo declare que soy hijo de Dios? Ya Dios estaba en la Escritura que vamos a ser dioses. Pero, cuidado, pero, ¿son realmente dioses los seres humanos? Es una buena pregunta para pensar. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? En Salmos 82:6 está esta escritura. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros sois hijos del Altísimo. Esta es la escritura que Cristo citó. Y dice a los seres humanos que son dioses. Y aquí la palabra clave es hijos. Hijos. Ténganlo presente esto. Debemos entender que Dios es una familia divina compuesta por más de una persona. Dos seres divinos, Dios y el Verbo. ¿Qué nos dice la Escritura en Juan 1? En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. 3, y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De último Cristo se convirtió en carne y sangre, y esto fue hace más de 2000 años. Y en un principio era el unigénito, el único Hijo espiritual divino de Dios. Tengan presente esa escritura porque después se le va a hacer un clic. Espero que sí. En Colosenses 1 dice 18, y eres la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que Él tenga la preeminencia. Ahora no es el unigénito, es el primogénito de entre muchos. En Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios se está reproduciendo a sí mismo y se está reproduciendo en nosotros para que lleguemos a la imagen de su Hijo. Ese es nuestro modelo. Y ahora Él se ha transformado, porque ya somos hijos de Dios, en nuestro primogénito, el primero. En Hechos 17, 28 y 29 afirma que los seres humanos son linaje de Dios. La palabra en griego, genos, que significa linaje, raza, especie, estirpe, familia. Después de vivir y morir como ser humano, Jesús resucitó a una existencia espiritual divina como primogénito. Resucitó y lo vieron los apóstoles y dan testimonio aquí. ¿Ya? Apareció entre los apóstoles.
Y Tomás que decía, no creo, yo no creo, discúlpenme, pero mientras no lo vea yo y toque. Jesús apareció. Tomás, ven, tócame. Quedó espantado, maravillado. Cristo resucitado con un cuerpo espiritual. A eso vamos a llegar, a eso nos va a resucitar Cristo. Vamos a tener un cuerpo espiritual a imagen de Dios. Traeremos también este cuerpo, por supuesto, pero un cuerpo transformado. Qué hermoso, me emociona esta visión que tuvo Tomás. Cristo desapareció y apareció en el camino con dos personas que iban caminando a Emaús, ¿cierto? Como me hace recordar muchas cosas, pero tengo que seguir con el mensaje. Ya vimos en Génesis 1 el propósito de Dios al crear al hombre a su imagen y semejanza. Era de hacerlo conforme al género de Dios. Dios hizo al hombre según el género de Dios. Esto tiene sentido porque cuando cualquier tipo de ser produce descendiente, estos son de la misma clase o género. Los descendientes de los gatos son gatos. Así de simple. Los descendientes de los perros son perros. Y los descendientes de los seres humanos son seres humanos. Pero los descendientes de Dios, como dijo Cristo, son dioses. A reproducirse a sí mismo, recuerden Salmo 82. Vosotros seréis dioses, hijos del Altísimo. Qué maravilla, qué escritura tan potente que pueden tener en su mente y crecer y vivir. Vamos a ser dioses. Por lo tanto, los dolores de esta vida, las enfermedades, estos achaques que tenemos, como decía Pablo, no se comparan con la gloria venidera. Ahí lo entiendo a Pablo. También Pablo tenía achaques. Tenía problemas en las rodillas, en los huesos, en su ceguera. Pero, ¿qué miraba a él? Esta gloria venidera. ¿Alto? Aquí yo quiero hacer un alto. Aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Mucho cuidado. Dios es un espíritu eterno. Los seres humanos son carne mortal, pero con un componente espiritual que vimos anteriormente. Ese componente es el espíritu humano que nos otorga entendimiento. Por tanto, son de la familia divina, pero solo en el sentido limitado. Explicación: el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero en el plano físico y mortal, con dominio limitado, parecido a Dios, pero sin la gloria ni el carácter divino. Por eso debemos aceptar a nuestro Señor Jesucristo y bautizarnos y recibir ese don. O si no, somos físico y mortal, limitados. Los seres humanos no son dioses en el sentido literal de la palabra, al menos no todavía. No todavía. El hombre tiene el potencial máximo de convertirse en la misma especie divina. Dios a menudo llama a las cosas que no son como si fuesen. Porque Él es Dios. No ha ocurrido, pero Él dice ya ocurrió, ya es. Fíjense en la escritura en Romanos 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Le dijo a Abraham. ¿Y Abraham qué hizo? ¿Dudó? Dijo, ¿qué gente? No, él no dudó. Y lo dijo delante de Dios, a quien él creyó. Él creyó que iba a ser padre de muchas naciones, a quien creyó, el cual da vida a los muertos
y llama a las cosas que no son como si fuesen. Si nos está diciendo que nosotros vamos a ser hijos transformados, Dios lo da por hecho. Pero debemos pasar por un proceso. El propósito de Dios es elevar a los seres humanos de esta existencia carnal al mismo nivel de existencia espiritual que Él tiene. Ese es el propósito de Dios que tiene para nosotros. Y debemos aprovecharla. No debemos desperdiciarla. No debemos echarla por la borda. Pasemos a la séptima parte y última. La gloria divina. Esto involucra el proceso de reproducción espiritual en el cual Dios nos engendra como hijos suyos. Ahora que hemos visto el panorama más amplio de lo que Dios está haciendo, repasemos entonces brevemente para entenderlo mejor. El proceso comienza con la unión del Espíritu de Dios y nuestro espíritu. En Romanos 8, 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Romanos 8 también dice: Dios habla hoy, el mismo versículo, y este mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y eso tenemos que tenerlo claro. Por eso es bueno tener y revisar la Biblia, otra Biblia y leer los comentarios. El proceso reproductivo espiritual comienza. Mediante esta unión milagrosa nos convertimos, como dice Pedro, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Yo en un principio, hace muchos años atrás, entendía esto. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas, decía yo, piedras preciosas, diamantes y todo eso. Y dice después, grandísimas promesas. ¿Qué es esto? Para que por ella llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción de este mundo a causa de la concupiscencia. El cristiano engendrado por el Espíritu es un hijo de Dios y es un miembro verdadero de la familia de Dios, aunque no todavía. Todavía debemos pasar por un proceso de desarrollo en esta vida, un periodo que debemos moldear nuestro carácter y asemejarnos cada vez más a Dios en la manera en que pensamos y nos comportamos. En Juan 1:3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Yo no veo ningún Dios acá, pero no se ha manifestado todavía. No se ha manifestado todavía. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, nuestro Señor Jesucristo se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. Grande, poderoso, potente. Así como está en esta imagen. En Apocalipsis 22:20, el que declara esto dice: sí, vengo pronto. Y se responde: ven, Señor Jesús, ven por favor. Y eso es lo que esperamos nosotros. La venida de nuestro Señor Jesucristo, que esto esté en sus corazones, que arda su corazón como un fuego ardiente, con su mente abierta para poder entender este regreso de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, hemos repasado el nacer de nuevo, el propósito que Dios tiene para el hombre. El tercer punto fue el espíritu en el hombre. Una familia también, cuarto, según la imagen de Dios. Pasamos de que somos engendrados, que seremos dioses y que recibiremos la gloria de Dios.
Que Dios nos bendiga y podamos seguir aprendiendo y que nuestro Dios nos abra cada vez más la mente en nuestros corazones. Que tengamos un buen día y que Dios nos bendiga a todos.